Bienvenidos al módulo 6 del Diplomado en Telecomunicaciones y Redes de Información de la Fundación Teledes, y el título de este módulo es Telecomplejidad. Telecomplejidad es la visión de las telecomunicaciones al observarse como un sistema complejo. Entonces vamos a proceder a integrarnos en este módulo a través de ver primero cuáles son las estructuras, los elementos que vamos a manejar en todo este módulo. Veamos el contenido del módulo. El módulo está contenido de la siguiente manera. Primero vamos a hacer un resumen de lo que constituye la telecomplejidad. Posteriormente vamos a dar una introducción. Después pasamos a descubrir o analizar cuáles son los elementos del nuevo escenario, el que estamos viviendo actualmente, tanto a nivel nacional como a nivel global. Vamos a observar las características de esa nueva realidad que estamos observando, para después meternos un poco en lo que es el aspecto de la visión de las ciencias de la complejidad enfocadas a las telecomunicaciones, y al final hago unas conclusiones que van a retomar los principios originales con los cuales introdujimos el concepto de la telecomplejidad. Entonces vamos al grano y comencemos este módulo de telecomplejidad. Muy bien, empecemos con el resumen. Dada la penetración de las telecomunicaciones en el tejido social, se sugiere que las telecomunicaciones constituyen un sistema abierto. Un sistema abierto es aquel que acepta interacciones, que acepta elementos de afuera, del contorno, para poder definir cuál es su estructura. Entonces, estas interacciones, esta interdependencia de todos los elementos que giran alrededor de las telecomunicaciones, como son los aspectos tecnológicos, como son los aspectos socioculturales, los jurídicos, los económicos, todos ellos juegan un papel clave en la caracterización del sistema. Entonces, una aproximación solamente disciplinaria al concepto, a la teoría de las telecomunicaciones, resulta insuficiente para su análisis integral, ¿sí? Entonces necesitamos ampliar nuestra visión y ver las telecomunicaciones en un esquema más amplio. Entonces, en este módulo, ¿qué es lo que hacemos? Presentamos una conceptualización de las telecomunicaciones como un sistema sociotécnico, ¿sí? Entonces, es aquel sistema el cual adopta la interacción entre los elementos sociales y elementos técnicos. Y entonces consideramos en esta interacción la naturaleza multifactorial e interdisciplinaria de las telecomunicaciones. Ese es en esencia el módulo de la telecomplejidad. Muy bien. ¿Qué vamos a ver de introducción? En la introducción vemos que los sistemas de telecomunicaciones constituyen el sistema nervioso del proceso de transmisión de información, es decir, el transporte de la información, y dados los vertiginosos avances tecnológicos y la convergencia digital que avanza de una manera trepidante e impresionante, con todos esos elementos vemos que los componentes del sistema de transporte de información, las telecomunicaciones, no pueden verse solamente de manera aislada, y en la actualidad no solamente pueden ser conceptualizados como infraestructura, es decir, como equipos, tienen que concentrarse también en tomar en cuenta los aspectos humanos para poder hacer una mejor definición del sistema. Bien, entonces, sin embargo, observamos que aún prevalece en muchos de los contextos actuales un enfoque disciplinar cuando se analizan las telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? Que en actividades académicas, que en actividades empresariales, en actividades de formación de recursos humanos y aún en investigación y desarrollo, prevalece en términos generales un enfoque de carácter disciplinar. Y entonces lo anterior nos permite tener la oportunidad de un giro y abordar los problemas fundamentales del sector de las telecomunicaciones ya no en forma fragmentada, para entonces ser más eficientes en el uso de las telecomunicaciones, es decir, aumentar la efectividad de las telecomunicaciones para el impacto social. En esas condiciones, el contexto de nuestra presentación está situado en lo que las telecomunicaciones se relacionan con la innovación, en lo que las telecomunicaciones se relacionan con el desarrollo, es decir, las comunicaciones, las telecomunicaciones son un elemento transversal que impactan la salud, la educación, la sustentabilidad, y el impulso de la innovación, es decir, crear valor de los sistemas de telecomunicaciones, es fundamental en este nuevo contexto. Entonces, ese es nuestro contexto para entender mejor
la telecomplejidad, es decir, las telecomunicaciones vistas como un sistema complejo. Muy bien, entonces pasemos al siguiente tema. El tema que quiero tocar es que ahora existe un nuevo escenario que dicta muchos cambios que están apareciendo en el contexto de las telecomunicaciones. Y este escenario se ve modificado por cómo evoluciona este concepto de la convergencia tecnológica, de la convergencia digital. Y atestiguamos que no nada más hay convergencias de carácter tecnológico, tenemos convergencias de carácter cultural, de carácter gastronómico, de carácter musical. Es decir, atestiguamos un sinnúmero de convergencias en el mundo, pero la convergencia que afecta más directamente a las telecomunicaciones es la llamada convergencia digital, en donde vemos que hay dispositivos que llegan a ser con muchas funciones y que ejecutan operaciones que anteriormente eran ejecutadas por diversos dispositivos independientemente, y ahora tenemos, por ejemplo, teléfonos inteligentes que ejecutan funciones varias. Eso es un ejemplo de la convergencia digital. Y la movilidad asociada a los dispositivos nos permite ver que hay cambios socioculturales importantes que ahora las telecomunicaciones deben tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este nuevo escenario tenemos nuevos modelos tecnológicos, nuevos modelos regulatorios y también nuevos modelos de negocios. Cada uno de estos modelos están entrelazados entre sí. Es decir, no son independientes. Los modelos tecnológicos dependen de los modelos regulatorios y viceversa. Y a su vez, los modelos regulatorios dependen de los modelos de negocios. Entonces, esos tres elementos, los nuevos modelos, están permeando en generar una nueva estructura de las telecomunicaciones, como un renacimiento de las telecomunicaciones en este contexto nuevo que se está formando por el impulso de la globalización, la convergencia digital. Como un ejemplo de los nuevos modelos tecnológicos, vemos tres elementos fundamentales. Uno de ellos es la emergencia, el surgimiento de lo que se le llama las redes de nueva generación. En inglés, New Generation Networks, es decir, NGN. En esta nueva creación, nuevas arquitecturas están surgiendo. Es una arquitectura que permite una interoperabilidad, tomando en cuenta la heterogeneidad de las redes que existen para lograr una misma arquitectura de cobro, una misma arquitectura de control, una misma arquitectura de monitoreo, etcétera, etcétera. Es un aspecto muy importante, las redes de nueva generación. Otro aspecto muy importante de carácter técnico es cómo vamos a administrar el espectro. Ese bien de frecuencias espaciales, las cuales tenemos que administrar para poder acomodar los servicios. Estas nuevos enfoques de manejar el espectro tienen implicaciones de carácter económico también, porque tenemos que acomodar en los espacios que dejan las tecnologías digitales libres por elementos de compresión digital, dejan espacios llamados espacios blancos. Y entonces en esos espacios se pueden acomodar tecnologías emergentes aplicadas a la salud, aplicadas a la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces muchos países ya tienen estrategias específicas para usar estos espacios blancos. Le llaman white spaces y son un elemento de investigación y desarrollo muy importante para tomar en cuenta ese espectro que las nuevas tecnologías nos están dando oportunidad de utilizar. Otro elemento importante de vanguardia que utilizarán las nuevas redes que están por desplegarse es lo que se conoce como las redes autoorganizadas. En inglés, Self-Organized Networks o SON. Este concepto es muy importante porque nos permite tener una plataforma en la cual la red es autoadministrable, se corrige, puede admitir tecnologías de diferente naturaleza y es tan inteligente que puede hacer un control independientemente de cuáles son los usuarios y dónde se encuentren. Entonces, Self-Organized Networks o redes autoadministradas, autoorganizadas, es un concepto que va a ser muy importante para el despliegue, por ejemplo, de las nuevas arquitecturas en términos móviles, como son lo que se le llama la evolución de largo plazo, o sea, Long Term Evolution avanzada, o sea, LTE Advanced. Es muy importante para el despliegue de estas tecnologías. Entonces, como ven ustedes, hay nuevos modelos tecnológicos empujados por la convergencia digital. Desde el punto de vista regulatorio, tenemos algunos elementos que de vanguardia podemos ver. Sabemos que hay un apagón analógico
el cual implica que en algunas regiones del mundo ya no existen transmisiones analógicas, solamente transmisiones digitales. Muy bien, el apagón llamado circuital es un apagón muy importante de carácter tecnológico y regulatorio, porque ese apagón circuital implica que en el futuro ya no va a haber infraestructura de conmutación circuital, sino la infraestructura de conmutación va a ser en paquetes. Es decir, el protocolo prevalente va a ser el protocolo de Internet, o es el protocolo IP, ¿sí? En estas condiciones, también vamos a observar que otros elementos de carácter regulatorio son aquellos que le van a dar forma a una nueva brecha digital. La brecha digital ya no nada más va a ser conceptualizada como la falta de equipos o como la falta de acceso al Internet, sino que va a ser una brecha digital que también tiene que ver con la educación y el entretenimiento, que tiene que ver con cómo usamos el Internet, cómo nos aprovechamos de las características básicas del Internet y de las nuevas tecnologías en general. Otro elemento fundamental es los aspectos de la neutralidad de red y el Internet del futuro. El Internet del futuro va a ser muy importante visualizarlo y que no solamente los países industrializados puedan ser usuarios o puedan ser benefactores o hacer usufructo de las tecnologías de la información y del Internet, sino que sea de carácter global. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo se va a tratar el carácter fundamental de lo que se llama la neutralidad de la red? Todos esos son aspectos que se van a tener que ver desde un punto de vista interdisciplinario. Otro aspecto importante va a ser la estandarización. Como ustedes saben, vivimos en un mundo de estándares. Estándares se utilizan en todo tipo de operación, en todo tipo de operación, no solamente tecnológica, comercial, etcétera, etcétera, financiera. Entonces, la estandarización ha sido dominio de solamente los países industrializados, pero hay una iniciativa, hay un impulso de organizaciones internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como la Organización Mundial de la Salud, que están incitando, que están estimulando a los países a que generen estrategias de creación de estándares locales y nacionales, no nada más que usen los estándares dictados por ciertos países, sino también que se generen estándares en los países emergentes, como México o como otras economías que están en proceso de maduración. Muy bien, entonces esto es en cuanto a modelos regulatorios. Y ya vimos entonces algunos aspectos de modelos tecnológicos. Ahora veamos modelos de negocio. Anteriormente, las compañías telefónicas basaban sus ingresos en aspectos de voz, es decir, el transporte de voz era lo que daba el mayor ingreso. Con la explosión de los datos y de la movilidad, ahora ese modelo está cambiando. Y ahora los datos son la tecnología que está prevaleciendo para poder lograr mejores aplicaciones más avanzadas en diferentes entornos. Entonces, los aspectos de un modelo de negocio nuevo está dando maneras de que las compañías proveedoras de servicio encuentren otros elementos para poder mejorar sus ingresos, ¿sí? Entonces, la voz ya no es lo más importante. Las aplicaciones de diversa naturaleza van en aumento y son una nueva entrada para esos operadores, en donde encuentran 3 capas de operación en términos generales. La capa de operación de conectividad, la capa de operación en información, la capa de operación en finanzas. Y entonces vemos en estos modelos de negocio que hay, de cierta manera, fricciones, enfrentamientos, los cuales son naturales en un proceso de un ecosistema, en donde los proveedores de servicio y los generadores de contenido, en este sentido los que se les llama los operadores OTTs, de sus siglas en inglés, que quiere decir Over the Top, son aquellos proveedores que nos entregan contenidos tales como la empresa Google, como la empresa Amazon, etcétera, etcétera. Son empresas que se dedican a enviar su información en los tubos que nos proporcionan las compañías proveedoras para transportar el Internet. Entonces, como ven ustedes, esta interrelación de modelos de negocio, modelos regulatorios y modelos tecnológicos es muy importante. Y el conocer esas interacciones pues nos va a ayudar a entender mejor cuál es el contexto de las telecomunicaciones en el que nos encontramos en la actualidad. Muy bien, entonces hasta aquí recordemos que nuestro propósito dando esta introducción es ver cómo las telecomunicaciones, para poder lograr una mejor conceptualización de lo que son las telecomunicaciones actualmente, lo tenemos que ver de manera interdisciplinaria para lograr que
entendamos una visión de vanguardia de por dónde van avanzando las telecomunicaciones y distinguir cuáles son los retos fundamentales de ese contexto. Muy bien, entonces continuemos. Desde su génesis, las telecomunicaciones fueron embarazadas, metafóricamente, por los aspectos sociales. ¿Qué quiere decir? Que siempre las telecomunicaciones estuvieron cerca de los elementos sociales. Sin embargo, solo hasta inicios de este siglo, por los efectos de la convergencia digital, las empresas empezaron a distinguir y reconocer que esta interacción con la sociedad es muy importante, que las empresas proveedoras de servicios también tienen que conocer, tienen que adentrarse y ver con mayor profundidad cuáles son esos elementos sociales, antropológicos, etnológicos que están cursándose en el contexto para poder aprovechar mejor sus ingresos, para poder recibir incluso más ingresos al conocer mejor cuál es la necesidad, cuál es el comportamiento del usuario final. Muy bien, entonces tenemos una nueva realidad. La nueva realidad, una de esas nuevas realidades es que estamos trasladándonos, estamos en una transformación de nuestras arquitecturas de redes de conmutación circuital hacia una estructura de conmutación de paquetes. Es decir, vamos hacia un mundo IP, lo cual trae consecuencias financieras, técnicas y jurídicas que deben de ser analizadas en el contexto de cada lugar, es decir, en el contexto de México, en el contexto de Guatemala, en el contexto internacional. Y como un ejemplo quiero mencionar lo que el Foro Mundial de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la ciudad de Bangkok en noviembre de 2013 menciona respecto precisamente a las características de la nueva realidad que enfrentamos. Una de esas nuevas realidades es que imagínense, solamente el 1% de las cosas conectables está conectada al Internet. Eso se le llama el enfoque del Internet de las cosas. Entonces veremos una explosión de transmisión de datos cuando las cosas se interconecten más y más al Internet. Comunicación entre dispositivos mismos. De tal manera que esta explosión de servicios, explosión de datos va a traer presiones a la operación de la red. Y entonces, eso es muy importante para poder distinguir cuáles son los retos futuros de las redes. Otro aspecto importante que la UIT considera es que está desapareciendo todo el entorno analógico. Nos estamos orientando en todas partes del mundo a mayor o menor velocidad a un entorno 100% digital. Y otro aspecto fundamental es recalcar la importancia de el comportamiento humano para el conocimiento de los proveedores de servicios. Y cada vez esos aspectos de comportamiento humano que tienen que ver inclusive con algunas emociones humanas, como lo menciona la UIT, como son la lealtad, la confianza, la privacidad, que anteriormente no eran de carácter primario para los proveedores, ahora se convierten en elemento fundamental para poder entender mejor al usuario. ¿Ven? Entonces, todos estos elementos nos dan una nueva realidad que hay que enfrentar. Y entonces, como ingenieros, como licenciados en ciencias computacionales, como licenciados en informática, estamos llamados a lograr un mayor entendimiento de la interacción humana-telecomunicaciones. Y ese es uno de los elementos claves que queremos transmitir en este diplomado. Por eso es que un módulo importante en este diplomado es el módulo llamado telecomplejidad, para cumplir con ese propósito. Muy bien, entonces, a partir de esta pausa, entonces ahora vamos a entrar a ver cómo entonces las telecomunicaciones pueden verse como un sistema tecnosocial. Les mencionaba anteriormente que hasta principios de este siglo las empresas habían empezado a poner atención en que los aspectos sociales eran importantes. Entonces ahora compañías como Google, Microsoft, Nokia, Intel tienen elementos de estudios antropológicos dentro de su empresa, porque son claves para entender cómo los usuarios interactúan con la tecnología. IBM, en principio, tiene un documento muy importante, el cual yo les estoy recomendando en este módulo que lo puedan ver, que lo puedan bajar del internet, y se le llama El futuro de las telecomunicaciones es social. Telecom's Future is Social. Ahí se explica de una manera muy clara el por qué los aspectos sociales son importantes para los proveedores de telecomunicaciones. Y tanto las empresas como las organizaciones internacionales están abogando porque ese conocimiento de interacción humano con telecomunicaciones sea más profundizado.
la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica, IEEE de los Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, están abogando porque se enfoque ahora el elemento humano en el diseño de los sistemas, ¿sí? Entonces, para ello, empieza a tener mucha prevalencia, mucha importancia el concepto de ecosistema de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, el ecosistema de telecomunicaciones es un sistema que incorpora varios dominios. Estos dominios son dominios caracterizados por la tecnología, dominios caracterizados por los negocios, por cómo actúa el ser humano y por el contexto. Ya reconocido entonces por instituciones e investigadores que se dedican al área de las interacciones entre infraestructura y sociedad. Y entonces vemos que este nuevo modelo de telecomunicaciones, el ecosistema, va a incorporar dos elementos ahora en el discurso. Esos elementos son lo que tradicionalmente se había incorporado en el diseño de sistemas de telecomunicaciones y de sistemas de información, que es la calidad de servicio, Q0S, Quality of Service. La calidad de servicio nos daba información de un sistema, de cómo funciona técnicamente, cómo opera técnicamente en cuanto a ruido, en cuanto a paquetes perdidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, parámetros que describen el comportamiento técnico. Sin embargo, para hacer un balance y poder diseñar mejor los sistemas de telecomunicaciones dependiendo del contexto, ahora se incorpora otro elemento. Ese elemento se le llama la calidad de experiencia. Quality of Experience, es decir, Q0E. Con esos dos elementos balanceados empezamos a ver un ecosistema de manera diferente. De tal forma que ahora es posible diseñar un sistema de telecomunicaciones con un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma es el que incorpora el balance entre Q0S y Q0E, ¿sí? Entonces, Q0E nos va a dar ese balance porque incorpora el comportamiento humano. Ahora bien, recordemos que lo que hemos estado observando parte desde el contexto de un contenido de este módulo de telecomplejidad. Hemos visto primero cuál es una introducción, cuál es un objetivo de este módulo, es decir, observar las telecomunicaciones como un sistema. Pero la perspectiva que estamos utilizando es la perspectiva de los sistemas complejos. Eso es lo que le vemos el elemento de telecomplejidad, es decir, abordar las telecomunicaciones como un sistema complejo. Y para ello vamos a entrar en materia. Bien, al introducir la complejidad como una propuesta de análisis para las telecomunicaciones como un sistema, conceptualizamos el pensamiento complejo alrededor del sistema sociotécnico propuesto como un conjunto de ideas, un corpus de ideas que están coherentemente conectadas y que permiten observar el sistema desde un punto de vista dinámico. Observamos los cambios, entendemos lo que sucede y las interrelaciones de los subsistemas y agentes involucrados. Entonces, este enfoque de un sistema complejo, de ver desde la ciencia de la complejidad de las telecomunicaciones, nos ayuda a ver mejor cuál es su comportamiento y cuál es su desempeño. Entonces, la ciencia de la complejidad estudia los sistemas y los fenómenos emergentes asociados a dichos sistemas. La idea es entonces buscar en la interacción y en la conexión entre los agentes involucrados del sistema para poder entonces generar un enfoque interdisciplinario alrededor de dicho sistema. Tratamos de utilizar herramientas que la ciencia de complejidad proporciona para plantearnos mejor y abordar mejor el sistema, plantearnos mejor aquellos problemas que son fundamentales de un sector, particularmente el sector de las telecomunicaciones, de los sistemas computacionales, para que podamos tener una perspectiva integral que pueda contribuir al diseño e implementación, por ejemplo, de políticas públicas de sectores socioeconómicos involucrados. Entonces, esta visión desde la ciencia de la complejidad nos ayuda, repito, a plantear mejor los problemas de un entorno específico tecnológico. Muy bien. El por qué es necesaria una perspectiva desde la ciencia de la aproximación, pues podemos resumirlo de la siguiente manera. Una aproximación desde la ciencia de la complejidad ofrece una perspectiva de cómo vemos el mundo, cómo investigamos el mundo y cómo nos desarrollamos en el mundo, de tal forma que resulta crucial
para entender el desenvolvimiento de los procesos de creatividad, implantación de nuevas ideas, creación de valor, que son críticos en los procesos de innovación en las telecomunicaciones para tener una nueva óptica, un nuevo modelo de análisis. Y ese es el que ofrece las ciencias de la complejidad al ver a las telecomunicaciones como un sistema. Entonces, la complejidad comprende más de un marco teórico, en donde biólogos, antropólogos, economistas, sociólogos, ambientalistas, ingenieros y otras disciplinas afines se interrelacionan y buscan colaborar y responder a preguntas fundamentales acerca de cuál es la dinámica de los sistemas y cómo se adaptan. Y entonces vemos que hay un ecosistema alrededor de todo este discurso. ¿Cómo vemos los componentes fundamentales de ese ecosistema? Es la manera de observar las telecomunicaciones de este nuevo enfoque. Y entonces va a haber disciplinas involucradas que se interrelacionan y que tenemos que aprender a colaborar con personas, con profesionales, con diferentes capacidades y poder lograr un entorno colaborativo y de aprendizaje que acepte cambios, y eso es lo que la ciencia de la complejidad nos permite aproximarnos en esos entornos con muchos actores y muchas interacciones, en donde existen elementos como son la atracción, la fricción, la comunicación, la asociación, la rivalidad, etcétera, etcétera. Un sistema complejo es difícil de desmenuzar, dado que sus características colectivas no pueden ser previstas en su totalidad a partir de los componentes individuales. Es decir, un organismo, un ser humano, no lo podemos desmenuzar y volver a juntar de la misma manera, ¿verdad? Porque es un sistema orgánico, interdependiente, y es un sistema complejo, ¿sí? Entonces, las telecomunicaciones como tal se comportan como un sistema. Entonces, la interconectividad es en esencia la base de los sistemas complejos. Es decir, son sistemas que comprenden una red de nodos interconectados cuyas interacciones definen la naturaleza, la arquitectura, el comportamiento, la estructura de ese sistema. Así pues, entonces, un entorno, entre comillas, se complejiza cuando existen diferentes subsistemas que interactúan, de tal forma que el total adquiere una naturaleza diferente por sí mismo, se adapta y se desempeña en respuesta a condiciones cambiantes, el contorno, cómo le afecta, y donde nuevas estructuras aparecen con nuevas propiedades, como resultado precisamente de esas interacciones. Bien, entonces podemos ver la telecomplejidad en diferentes dimensiones, pero tres de las dimensiones que he identificado que son fundamentales para poder entender mejor esas interacciones son la que denoto como una dimensión tecnológica, que viene siendo dada por la convergencia digital. Otra dimensión muy importante es a partir de la teoría de la información, en donde elementos como incertidumbre, como entropía, definen muchos del funcionamiento del sistema. Otro elemento muy importante es la aproximación de la telecomplejidad a partir de lo que le llamamos la teoría de las redes, en donde ahí nos importa cuál es el funcionamiento de los nodos y cómo están sus interacciones llevándose a cabo para poder definir el futuro, el desempeño del sistema en alguna función particular. Bien, hay atributos en un sistema complejo. Los atributos fundamentales, no siendo los más importantes, pero sí son fundamentales, y hay otros más, son los denotados como la no linealidad del sistema, como el surgimiento, donde aparecen cosas, emergen cosas, y la autoorganización. La no linealidad significa que un evento pequeño puede causar una gran conmoción, o una gran explosión de cosas no puede causar nada. Es decir, el sistema es impredecible en esencia. Y entonces aparecen cosas, surgen cosas, eso se le llama en inglés emergence, surgen cosas en el sistema que están muchas veces fuera de control, pero son autoorganizadas. Es decir, la interacción entre los actores, entre los agentes fundamentales del sistema, da lugar a autoorganización del mismo sistema, en donde hay sustentabilidad, adaptabilidad, colaboración, competencia, trabajo en red, y la calidad de esas interacciones y la interdisciplinaridad que se da al observar el sistema con todos los elementos actuando con sus propiedades, nos va a dar una idea de la dinámica del sistema. Y ese es el objetivo al ver las telecomunicaciones en esa perspectiva. Bien,
Vamos a hacer una pausa para poder describir un ejemplo pequeño en relación a lo que la telecomplejidad pudiera utilizarse para ver las telecomunicaciones como sistema. Y este caso sencillo es detectar ejemplos que se dan o que se han dado en el caso de las telecomunicaciones para el caso de la regulación. Veamos primero un ejemplo sencillo. Por ejemplo, en el entorno de las comunicaciones celulares, las comunicaciones móviles, en muchos de los países latinoamericanos se decidió iniciar un aspecto regulatorio llamado el que llama paga. Es decir, la persona que recibe la llamada era la que pagaba. Esta denotación regulatoria logró un incremento en el número de usuarios y las entradas, por supuesto, de los proveedores de servicios. ¿Qué quiere decir? Que una medida regulatoria pequeña pudiera hacer explotar el mercado. Y es un efecto de un sistema complejo. Otro efecto. Sucede que Guatemala desarrolló una estructura regulatoria excelente. Hasta el mismo periódico Wall Street Journal la categorizó como que Guatemala y su administración regulatoria de telecomunicaciones estaba dando un ejemplo a la FCC. ¿Qué quiere decir? Que en donde menos uno se espera aparecen cosas importantes y así es el sistema complejo, el sistema de las telecomunicaciones. Otro ejemplo interesante es el de autoorganización, en donde vemos que la organización de los individuos se lleva a cabo a través de la interacción en redes sociales, por ejemplo. Se organizan para protestar, para resolver algún problema fundamental, para compartir enfermedades, etcétera, etcétera. Es decir, hay el fenómeno de autoorganización. Entonces, estos ejemplos nos permiten ver que el fenómeno regulatorio enfrenta retos en donde la tecnología avanza de una manera increíble, rápidamente, trepidantemente, de tal forma que el mercado trata de responder, de adoptar, de difundir la tecnología, pero la tecnología avanza rapidísimamente. Sin embargo, la regulación no es adaptiva. No puede adaptarse a estos cambios tan rápidos de la tecnología seguidos por el mercado. Por lo que entonces el enfoque adaptivo provisto y propuesto por la telecomplejidad nos podría ayudar a plantear mejor el problema regulatorio. No resolverlo, pero plantearlo y distinguir cuáles son los problemas fundamentales a través de la colaboración. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la reunión reciente que tuvo en Bangkok en el 2013, en noviembre, nos dice que el entorno mundial está sujeto a fuerzas importantísimas. Una fuerza es la fragmentación del sistema y la otra es la interdependencia. Es una paradoja, pero las dos operan. Y entonces parece ser que tenemos elementos que se entrelazan y elementos que se fragmentan, que se separan, y que la solución regulatoria no puede ser satisfactoria para todos al 100%. Es decir, no hay un único componente regulatorio que satisfaga todas las sociedades y todos los sectores. Es decir, no hay un modelo de negocios total, completo, sino que hay adaptación del sistema, hay coevolución en el sistema. Entonces, esta visión de las telecomunicaciones como sistema nos permite entender qué es lo que está sucediendo. Y entonces es un ecosistema el cual estamos experimentando, atestiguando. Es un entorno dinámico en donde se dan procesos tanto de integración como de diferenciación. Es un sistema sociotécnico que admite un análisis desde una perspectiva diferente. No necesariamente para resolver todos los problemas, pero sí para poder pensar diferente alrededor de la problemática y plantearnos mejor las preguntas que permiten observar la dinámica del sistema de una manera diferente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es debemos aprender a manejar cambios extraordinarios que se están dando en el sector. ¿Cómo generamos los recursos humanos que puedan enfrentar estos retos? Pues necesitamos un cambio de visión. Y por eso este módulo de telecomplejidad tiene ese objetivo, el poder dar una visión diferente para ver desde un paradigma nuevo las telecomunicaciones como un sistema de carácter sociotécnico. Y queremos dar una conclusión general. La conclusión general es el cambio que se espera de los ingenieros. Hay un libro reciente de un autor que se llama Evgeny Morozov. Este autor
indica que el solucionismo tecnológico es algo que se está dando ampliamente en la sociedad. Es decir, que todo se quiere resolver con la tecnología, es decir, con las infraestructuras. Él refiere en su libro que el autor español Ortega y Gasset en el 1939 estableció una frase muy interesante que dice: espero sea del entendimiento de los ingenieros que para ser un ingeniero no es suficiente ser un ingeniero. Y eso en la actualidad es muy importante. Es decir, los ingenieros, los licenciados en informática, los licenciados en ciencias computacionales tienen que ser más allá de lo que la tecnología les dicta, relacionarse más en el entorno sociotécnico. Y eso es la contribución de esta visión de las telecomunicaciones como sistema, es decir, de la telecomplejidad. Por eso es que en este diplomado de telecomunicaciones y redes de información me pareció pertinente el poder incluir la telecomplejidad como elemento clave del desarrollo de las telecomunicaciones. Muchas gracias.